Sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Gracias, estamos ya sobre el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Gracias por ver este espacio de opinión de los temas relevantes. Hoy Mega Noticias ha venido publicando una de las crisis más severas que hemos tenido en las últimas décadas. No es un tema nuevo, pero lamentablemente sí, en los últimos 10 años esto ha venido creciendo en forma exponencial. Y me refiero a esta crisis de los desaparecidos en México. Un gran tema. Eduardo Manzanares, nuestro analista de este día. Te saludo, Eduardo, con este tema dramático, un tema que ha golpeado fuertemente a nuestro país, que quita la esperanza, que está rodeado de impunidad, de incapacidad, de falta de voluntad, de falta de recursos, de falta de, pues de todo, mi querido Eduardo, y lamentablemente seguimos viendo cómo este grave problema se viene acrecentando. Y doy algunos datos para darte la palabra. Hace todavía 10 años, sí, desaparecían sobre 16 personas por día. Hoy, el sexenio de López Obrador y lo que llevamos de Claudia Sheinbaum, el promedio es de 26 personas por día. Sí, es una crisis que no le hemos encontrado una forma de confrontar, de enfrentar estos problemas de las desapariciones. Eduardo. Sí, Raúl, te saludo con gusto. Una crisis en el campo, una crisis en el agua, una crisis de inseguridad, una crisis alimentaria, una crisis en el sector salud, una crisis en los desaparecidos y la sociedad civil, los que no tenemos ningún compromiso ni con el gobierno ni con algún partido político, parece ser que somos los únicos que lo vemos, Raúl. Y la crisis de los desaparecidos, este gran tema de Mega Noticias del día de hoy, pues nos lleva a replantear y a repensar, y ojalá que la sociedad mexicana, todo en su conjunto, pues nos estemos replanteando el mismo problema, porque el tema de las desapariciones, al igual que los homicidios, pues lo que hacen es desbaratar el tejido social. Estamos en una crisis social incluso en el que las familias están muy desarticuladas, muy disfuncionales, en donde los padres no saben qué hacer con sus hijos, en donde los hijos ejercen algún tipo de violencia hacia sus padres y no hay forma, porque no les veo interés, no les veo voluntad política, Raúl. Ahí tienes a un Fernández Noroña enojado porque le robaron medio kilo de bisteces. Ahí tienes apoyando todo el Congreso de la Unión, apoyando al gobernador de Rubén Rocha Moya, al gobernador de Sinaloa, cuando en el estado hay reclamos que ingresaron al Palacio de Gobierno para reclamarle y exigirle su renuncia. Y todas estas cantidad de personas que desaparecen terminan rompiendo la poca unión familiar que pudiese llegar a haber, y los colectivos, estas señoras, estas madres de familia que tienen que lidiar con el dolor de haber perdido a un hijo, una hija, un familiar, todavía de estarlos buscando, para estar buscando muerte. Y esto pues nos debería tener extremadamente indignados, Raúl, y no veo indignación de manera masiva. Sí, algo pasa. Fíjate que me metí a checar algunos datos internacionales, ¿sí? ¿Por qué México está entre los países del mundo con mayor desaparecidos? Te voy a dar algunos datos que me parece compartirlos con nuestra audiencia que nos ven. A ver, ¿qué países tienen problemas de desaparecidos importante? Ahí te va. El Salvador, sí, aquí en Centroamérica. Colombia ha tenido, luego de ese proceso muy complicado donde se conjugó la violencia, los narcotraficantes y también la guerrilla. Libia, desde luego también como otro país que tiene gran cantidad de desaparecidos. Ucrania, por este conflicto bélico de alguna forma que ha venido enfrentando en los últimos años. Sí, Irak, una crisis humanitaria de hace mucho tiempo que ha venido teniendo, y Siria. Son los países que tienen crisis en número de desaparecidos. Pero México encabeza la lista. Y fíjate que checaba los datos. ¿Cuáles son los elementos que existen
en un país que pueden influir para poder provocar este número de desaparecidos. Te voy a mencionar cuáles son, de acuerdo a las Naciones Unidas, ¿sí? Movimientos migratorios, ¿sí? Aquí palomita, porque México ocupa uno de estos mayores corredores de migrantes que ya lo conocemos y de eso estamos hablando hoy mucho. Uno de ellos es precisamente movimientos migratorios. Otro, guerras, ¿sí? Países que están en guerra. Otra, crimen organizado. ¿Sí? Y finalmente inestabilidad política. Son los 4 elementos que de acuerdo a las Naciones Unidas tienen influencia o influyen para que se den estas crisis de desaparecidos. Y de esas 4, México tiene por lo menos 3. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Cómo se enfrenta este tema? Es también el otro asunto, que lamentablemente en México sí se le ha dado más bien un cariz de carácter político, de narrativa, de que sí se atiende pero no se atiende, sí se reconoce pero no se le dan recursos, es que están inflados los números, es que los desaparecidos no están desaparecidos, están no localizados, en fin, en ese juego de palabras nos lo hemos pasado, Eduardo. Así es, por eso la cifra no nos deja mentir. Más de 120,075 personas desaparecidas y no localizadas. Entonces, para que no nos anden jugando con el juego de la narrativa, que es una narrativa desde luego alterna a la realidad, pues ahí están los datos, son los propios datos del gobierno. Y a esto, pues por eso estamos en primer lugar. De estos 4 puntos que tú acabas de narrar, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 3 los tiene México, pues no nos puede sorprender que por eso estemos en el primer lugar en personas desaparecidas. Y yo le añado, bueno, lo del crimen organizado y la violencia estructural, una impunidad y complicidad estatal. Raúl, yo le añadiría a la lista de la ONU y desde luego deficiencias en el sistema judicial, la ausencia de protocolos efectivos para la búsqueda. La alerta Amber sirve para la desaparición de menores de edad, pero hay mucho trabajo por hacer para las alertas para los adultos mayores, para las personas adultas, pues en general, porque todavía hay muchas áreas de oportunidad en cuanto a esto y desde luego, pues si no fortalecemos las instituciones del Estado mexicano, si no garantizamos la justicia, si no hacemos partícipes a las familias para poder retejer este tejido social, si no buscamos la cooperación internacional, pues vamos a seguir hablando de los primeros lugares o del primer lugar de desaparecidos en el mundo y más en un país donde no hay guerra. O sea, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de países que están viviendo una especie de guerra civil o una invasión. Y México, pues la única guerra podría llegar a ser contra el crimen organizado, pero ya ni eso. Bueno, sí, ese es exactamente el punto y como tú dices, yo veo 2 elementos. Esa falta de indignación social que me parece que también es un factor que influye a que las políticas públicas y los gobiernos tampoco hagan lo suficiente. Sí vemos que se crean fiscalías especializadas, que llevamos este registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, de las comisiones nacionales de búsqueda, de las comisiones estatales de búsqueda, pero no hay no se resuelve el tema de fondo. Mira, hay algunos datos que seguramente son y que influyen directamente en este sentido. Tenemos un contexto de violencia innegable. El sexenio de López Obrador, 200,000 homicidios y 50,000 desaparecidos. Fue, digamos, el saldo de este contexto de violencia. La infraestructura. Lo vemos en Veracruz, lo vemos en Jalisco, lo vemos en la Ciudad de México, ¿sí? Esta crisis forense, ¿te acuerdas de los tráileres con decenas de cadáveres porque no se le han inyectado recursos a los servicios médicos forenses y desde luego a todos los institutos para poder identificar pues toda la posibilidad de restos que hoy están esparcidos en todo el país? Entonces, no hay dinero, tenemos una crisis forense, no se está utilizando la tecnología disponible, ¿sí? No se está buscando tener una cooperación internacional. Me parece que hay grandes oportunidades en este sentido, pero lo primero que se necesita es voluntad.
voluntad política, un fortalecimiento institucional. ¿Tú crees que realmente con esta reforma judicial vamos, no nos garantiza tener mejores jueces, pero si el nivel de impunidad ha sido grave, me parece que a veces puede resultar contraproducente el tema de tener jueces y magistrados electos por voto popular? Entonces, a ver, sí tenemos un gran reto con esta desgracia, con esta pesadilla que tienen y que tenemos en México, y que lamentablemente las familias, pues como ya lo hemos visto, se tienen que rascar con sus propias uñas. Ahí andan buscando los restos donde les dicen que hay fosas. Y bueno, es una crisis gravísima la que tenemos en México, y me parece que no se está dándole la importancia de parte tanto de la sociedad, hay que reconocerlo, como tampoco de las autoridades. No, y estamos acostumbrados, Raúl, a lamentablemente ya escuchar cifras. Claro que las tenemos que mencionar porque es una cantidad exorbitante de personas desaparecidas, 121,000 decías, aunque ¿no? y la sociedad pues ha perdido la capacidad de asombro. A lo mejor te dicen, pues ya desapareció uno más, y luego lees las redes sociales donde te ponen ayúdanos a localizarla a X o Y chica, por ejemplo, y se fue con el novio, busquen con el novio. Entonces terminamos estigmatizando, terminamos revictimizando y yéndonos completamente por un lado contrario. Y la parte de esta reforma judicial a la que haces mención y a la que va a haber elecciones el 1 de junio, Raúl, pues no va a resolver el problema, porque el problema de las fiscalías que tienen en el tema de desaparecidos es falta de personal capacitado. No hay médicos forenses suficientes, hay una escasez, otra crisis de medicina, de médicos forenses, de peritos especializados. Hay un sobrecupo en los servicios médicos forenses, desde luego, y pues distraen la atención los políticos. Déjame te menciono el caso de Veracruz. Tenemos una crisis forense, somos de los estados, vaya, Veracruz se convirtió en una fosa, pero se están gastando más de 1,000 millones de pesos en la remodelación de un estadio de fútbol, cuando ni siquiera tenemos equipo de fútbol de primera división, ni de segunda, ni de tercera. Entonces, ¿hacia dónde se está distrayendo la atención del propio gobierno, de los gobiernos estatales, para que la gente se mantenga contenta y pues obviamente no se indigne con ese tipo de cosas? El problema es que caemos, nos enganchamos y estamos pregunta y pregunta en Veracruz, ¿cuándo va a haber partidos y cuándo va a haber equipo de primera división? Porque el estadio de fútbol, oye, hay que voltear a ver la realidad, las prioridades, a veces ese es el tema, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de un país que hoy está inundado de violencia, que tenemos homicidios, que tenemos estos graves problemas de desaparecidos? Pero bueno, pues vamos a invertir en trenes de pasajeros como si sobrara el dinero, como si fuera a hacer algo. En fin, me parece que a veces las prioridades en este país no son exactamente las que se requieren. Sí, estamos viendo reuniones de los presidentes municipales en el gobierno federal, viajes a diferentes partes del mundo, asistir a las ferias internacionales, pero lo importante, que podría ser un tema prioritario, como que le vamos dando. Pues sí, ya llevamos 121,000, Jalisco, Veracruz, el Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, entre los estados con más desaparecidos, con más fosas clandestinas con restos humanos, y pues nada más vemos a los involucrados, a estas familias que pues como pueden difunden los esfuerzos que ha hecho el gobierno no son suficientes. Esa es mi visión, digamos, como conclusión. Y coincido contigo, el gobierno simplemente ha cometido es una inacción total, el irse por otros lados, el querer desaparecer la lista de desaparecidos, el no aceptar la realidad. Entonces es muy complicado, Raúl, cuando un gobierno no quiere aceptar su realidad. De hecho, no tanto al público, porque yo estoy de acuerdo, la presidenta no va a salir y decir, sí, tenemos una crisis de desaparecidos, no, pero por lo menos que se vean las acciones y que se vea la voluntad política para atacar el problema.
Desde luego, ese sería básicamente un buen principio. Pues lo vimos el sexenio pasado, ¿no? Alejandro Encinas, encargado de todo este tema, a fin de cuentas corrieron a Carla Quintana, que era de alguna forma, pues y renunció porque le estaban pidiendo que desapareciera desaparecidos, ¿sí? En fin, o sea, me parece que hay buenos funcionarios que a veces son muy conscientes de esto, pero también el esquema, el sistema, la forma, a veces pareciera que trata de minimizar este tipo de problemas y de alguna forma dejar seguir pateando el balón y que pues cada quien haga lo que puede, sí, porque lamentablemente no hay ese acompañamiento institucional que a veces tanto presume la autoridad. Así es, el llamado a la sociedad, Raúl, es que México es muy solidario ante la tragedia, ante los huracanes, las inundaciones, los temblores, y ojalá veamos esto verdaderamente como una tragedia y nos solidaricemos de la misma manera en que lo hemos hecho cuando así se ha requerido. El tema de los desaparecidos es una tragedia, tanto como un huracán, como una inundación o como un temblor. Y aparte, deberíamos estar indignados de lo que sucede. Sí, y lamentablemente es un tema que sigue caminando, sigue rodando y siguen aumentándose simplemente los datos y las estadísticas. Eduardo, gracias por participar en el tema sobre la mesa de hoy. Gracias. Al contrario, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho. Lo invito a que siga informándose correctamente aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.